Saludos cordiales, estimada docente, estimados compañeros e internautas en general. El presente video es un proyecto universitario perteneciente al Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Les saluda Marcelo Soriano Parra y a continuación vamos a presentar un video tutorial de cómo ensamblar un computador desde cero. Bien, para este proyecto vamos a utilizar el programa Simulador Essential Virtual Desktop. La sección que vemos aquí nos muestra el desarrollo del ejercicio, mientras que la sección que vemos acá nos va a mostrar los componentes que debemos instalar. Comenzamos. Primer componente a instalar: fuente de alimentación. Para hacer esto debemos dar un clic en el componente y arrastrar hacia el case. Ahora bien, el procedimiento a cumplir es el siguiente. Con los dos botones del extremo vamos a acomodar el componente. Una vez que esté adecuado, con el botón central insertamos y listo. El simulador también nos permite asegurar el componente, tal como hacemos en la vida real. Para esto, hacemos clic en los tornillos y de esta manera el componente está asegurado. Bien, continuamos. El siguiente componente a instalar serán las RAM 1 y RAM 2. Debemos identificar entonces el lugar en el que deberían instalarse. Aquí están las ranuras correspondientes. El procedimiento es simple. Seleccionamos, arrastramos a este lugar correspondiente, debemos acomodar con los botones e insertar. Para asegurar las ranuras, debemos dar clic en los seguros que están a cada extremo. Para esto hacemos clic en cada seguro y el proceso se completa. Continuamos. RAM 2, arrastramos hasta el lugar correspondiente, hasta su socket, acomodamos el componente e insertamos. Clic en el primer seguro, clic en el segundo seguro y está listo. Procesador, arrastramos, seleccionamos sin soltar, llevamos hasta el zócalo correspondiente. ¿Cómo acomodamos? Simple, tenemos una referencia. Aquí vemos un pequeño triángulo en la esquina del zócalo. Ese triángulo también vamos a encontrar en una de las esquinas del componente. Es la referencia que debemos seguir. Insertamos con los botones y aseguramos dando un clic en la tapa y en el manubrio. Continuamos. También podemos aplicar pasta térmica. Clic en el componente y simplemente arrastramos. El resto es automático. Ahora bien, disipador de calor. Seleccionamos, arrastramos y no hay que acomodar. Es cuestión de dar clic sobre uno de los tornillos y está listo. Ahora damos clic en el conector. ¿Para qué? Precisamente debemos dejar conectado el disipador a la placa base. Acomodamos con el procedimiento ya conocido e insertamos. Los componentes que van ubicados en la placa base o la placa madre o motherboard están listos, están asegurados. Por lo tanto, el programa nos muestra este botón que es para continuar y poder instalar la motherboard dentro del case. Bien, accedemos entonces. Nos muestra la animación. Ahora debemos repetir el procedimiento de acomodar e insertar. Finalmente, aseguramos con los tornillos correspondientes. Seguimos. Debemos instalar 3 tarjetas. La diferencia está en que estas tarjetas deben ubicarse tanto en la placa como en el
case de manera adecuada, es decir, se necesitaba que la placa esté dentro del case ya. Como sabemos, debemos identificar el lugar en la placa en donde serán instalados, pues van a estar colocados en las ranuras que vemos aquí, ranuras PCI, ranuras PCI-E, dependiendo de la cantidad de pines. ¿Quién va a la ranura PCI? La tarjeta Wi-Fi. Bien, seleccionamos e instalamos. Es automático, no pide acomodar. Aseguramos con los tornillitos que van en el case. Tarjeta de red va en el PCI-E, se instala y se asegura. Adaptador de video, tercera tarjeta, llevamos hasta el case, hasta el PCI con los pines correspondientes y aseguramos con el tornillito. Bien, están instaladas las tarjetas. Continuamos con el disco duro. Pues bien, clic, seleccionamos, arrastramos sin soltar, soltamos. Ahora bien, debemos acomodar. Con el mismo procedimiento, utilizando los botones, ya está. Aseguramos con los tornillos y el programa nos muestra que los tornillos fueron colocados en ambos lados. Continuamos con unidad óptica, la lectora de disco, ¿no? La lectora de disco también es el mismo procedimiento, acomodar e insertar y asegurar. La lectora de disquete, lo mismo, seleccionamos, ubicamos en el case, debemos acomodar e insertar. Finalmente, asegurar con los tornillos correspondientes. Están listas las dos unidades lectoras y el disco duro. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues bien, vemos estos cables que están sueltos. Son 5 que vemos aquí, 5 conectores que vienen de la fuente de alimentación. Y aparte acá vemos otro también que es del ventilador del case. Bien, continuamos entonces, vamos a instalar los conectores de alimentación. Primero, el conector ATX. ¿Cómo hacemos esto? Damos un clic en el conector y otro clic en el puerto al que debe asignarse. Es fácil de identificar el puerto para este conector. Con cable ATX instalado entonces. Continuamos. Cable de alimentación auxiliar de 4 pines. Clic en el conector, clic en el puerto. Tenemos una referencia, podemos ver, tal y como lo encontraremos en la vida real. Acomodamos e insertamos. Tenemos 3 cables. Ya están listos los de alimentación de la placa. Ahora debemos llevar la energía a las 2 unidades lectoras y al disco duro. Entonces, unidad lectora de disco, cable Molex. Clic en el conector, clic en el componente. Conector BERC de alimentación. Clic en el conector, clic en la unidad lectora de disquete. Finalmente, si se trata de disco duro, es conector tipo SATA. Cable de alimentación SATA, clic en el conector, clic en el componente, en el disco duro y están listos. Las 3 unidades ya están conectadas a la fuente de alimentación. Finalmente, clic en el conector de la fuente en el conector de alimentación del ventilador del case. Acomodamos y listo. Clic en el conector, clic en el puerto, el procedimiento es el mismo. Ahora debemos conectar los componentes que hemos instalado a la placa base. Para esto tenemos cable pata que va directamente conectado a la unidad lectora, cable de disquete o conector floppy, es decir, debe conectar la lectora de disquete, y cable SATA, pues si es SATA va al disco duro. Bien, aquí estos cables debemos conectar en sus 2 extremos. Bien, el procedimiento es el mismo. Seleccionar, arrastrar y ubicar. Este puerto es para el cable pata, mientras que el puerto de acá será para el cable floppy o cable de disquete. Bien, acomodamos e insertamos.
El otro extremo, clic en el conector, clic en el componente. La lectora de disco ya está conectada a la placa base. Conector Floppy. Aquí está su espacio reservado. Acomodamos e insertamos. El otro extremo, clic en el conector, clic en la lectora de disquete. La unidad lectora de disquete ya está conectada a la placa base. Finalmente, cable SATA, aquí están los puertos y lógicamente al disco duro. Si nos pide acomodar también, acá ya no hay que acomodar, simplemente basta un clic y otro clic. Perdón, sí hay que acomodar, es cuestión del programa. Listo, están conectadas las dos unidades lectoras y el disco duro a la placa base y a la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simple, debemos cerrar el case. Con la opción o componente panel se cumple este requerimiento. Asimismo, aplicamos sus respectivos tornillos. Entonces tenemos cerrado el case. Ahora continuamos con los conectores externos. Aquí nos pide, primer componente, cable del monitor. Este tipo de conector es familiar, dada su forma y sus tornillitos, que básicamente siempre lo hemos encontrado de esa forma. El procedimiento es el mismo, hay que acomodar e insertar. Conector del teclado, su tradicional y familiar color lila o morado. Asimismo, seleccionamos, acomodamos e insertamos. Conector del mouse, de igual forma, conocido por su clásico color verde. El mismo procedimiento. Cable USB, seleccionamos y llevamos a los puertos USB. Aquí se nos presenta un inconveniente. El simulador no nos ha reservado un puerto para poder instalar, pero sí nos muestra un ejemplo del cable USB, que es conocido por la mayoría de usuarios de todo el mundo. Es básicamente aquel que vemos en pantalla. Continuamos. Cable o conector Ethernet, similares a los de las líneas de telefonía fija. El procedimiento es el mismo. Seleccionamos, acomodamos e insertamos. Wi-Fi, la antena Wi-Fi con su puerto de forma redondeada también está instalado. Finalmente, el cable de alimentación, aquel que proveerá de energía al equipo. Entonces debemos acomodar e insertar. Listo, tenemos nuestro equipo ensamblado desde cero. Sin otro detalle que agregar, me despido muy cordialmente. Hasta pronto. Muchas gracias.